importante para la visibilidad del colectivo transexual, esta artista e ilustradora ha publicado El bebé verde, un libro en el que cuenta su infancia, su visión del amor y en el que cada página es una obra de arte. Un fuerte aplauso para Roberta Marrero. Preciosa. Un beso. Gracias por venir. Gracias a vosotros. Bueno, y gracias por escribir este libro, por dibujarlo, por pensarlo. Porque, mira, tengo tantas cosas destacadas del libro. Dice, no nací hombre ni mujer, nací bebé. Necesito tiempo para saber quién soy. ¿Por qué decides, no pienso en necesidad, pienso en el impulso de mirar atrás? ¿Por qué? ¿Por qué te vas a ese bebé verde? Pues me fui al bebé, lo cuento en el libro, en un curso que dio el artista Aitor Saraiva, que era para escribir, para aprender a escribir y a dibujar tu historia. Entonces, yo en mi trabajo siempre he usado mucho lo autobiográfico, pero siempre a través de una máscara. Siempre he usado pues, a Bowie, a Amy Winehouse, a mis ídolos, para hablar siempre un poco de ti misma. Yo creo que es un poco lo que hacemos los creadores al final. Y esta es la primera vez que me quité la máscara y hablé de mí en primera persona. La primera vez que lo hice en ese cursillo de Aitor me costó mucho hacerlo, porque hablar de cosas tan íntimas ante desconocidos es casi como un tabú. Pero una vez que rompes ese tabú te das cuenta de que tienes una cosa que solamente tú puedes contar, que es tu propia historia. Me parecía además que contarla era casi una obligación social para mí, al ser artista y al ser transexual. Estamos viviendo, como tú has dicho, en un momento de visibilidad trans que realmente las personas transexuales necesitamos. Y me quería aportar mi granito de arena a esa especie de revolución transexual que estamos experimentando. ¿En qué público objetivo piensas? O sea, ¿a quién quieres llegar? A tus fans llegas, pero además de a tus fans, ¿a quiénes? ¿A todos para que conozcamos más el fenómeno transexual? ¿A los niños? ¿A quién? Yo cuando creo, en realidad no pienso a quién va dirigido. Me parece que va dirigido a quien quiera recibir ese mensaje. Curiosamente, toda la gente que está leyendo el libro, que me contacta en las redes sociales o que me escribe un email para decirme que les ha gustado, que me dan las felicidades, me dan las gracias, solamente una persona de todas esas cientos de personas que me han escrito es trans. Lo que quiere decir que el libro, aunque el hilo conductor de la historia sea mi transexualidad, es un libro que habla de cosas que son bastante universales, porque al final todos y todas queremos lo mismo, que es no que nos toleren, que es una expresión que yo detesto, porque me parece que la tolerancia es como un nivel de arrogancia, como yo te tolero a ti, es como, mira, no. Me parece que tenemos que aprender a respetarnos y a convivir y creo que podemos lograrlo un poquito más leyendo el libro. Es que habla además de la construcción de una identidad, que es algo por lo que pasamos todos los niños, adolescentes y después jóvenes. Habla de ídolos que son muy reconocibles, que para determinadas generaciones o los hemos vivido o los hemos ido reinterpretando. Y luego está tan bien hecho. Lo mismo la parte de las tramas que insertas como la parte evocativa, que claro que es para darte las gracias. No, y es contarlo además desde el cuento. Es más fácil contar desde el cuento, ¿no? Desde esta escritura de caligrafía, desde estos dibujos, algunas historias de tu vida que no son sencillas. O sea, tú hablas clarísimamente del rechazo, incluso en tu casa, en el colegio, el bullying. Digamos que este color, ¿no? Esta visión positiva, ¿no? del lector te ayuda a ti a contar todo eso. Hombre, el personaje que cuenta un poco la historia es el bebé verde, que soy yo, es un alter ego. Me parecía interesante contarlo a través de mí siendo un bebé, porque la gente empatiza con los bebés, mucho más que con las personas adultas. Lo colorido también ayuda a que esa herida que yo abro en el libro para mostrar las cosas que pasaron, que pasan no solamente a los niños y a las niñas trans, pasan, por desgracia, la mayoría de las veces a los niños y a las niñas que son distintos al resto. Y es una cosa que está bastante mal. Someter a los niños a esa presión es someterlos a mucha presión. O sea, deja heridas que son muy difíciles de curar. Pero, aunque yo abrí la herida para escribir el libro, abrí la herida también para que entrara la luz. Es decir, yo hablo desde la herida, pero para empoderarme y para que la gente que lea el libro se empodere también. ¿Te ha hecho sentir mejor, más feliz haberlo escrito?
Hombre, me ha ayudado a pensar en cosas sobre las que no hubiera pensado si no hubiese escrito el libro, a llegar a conclusiones, por ejemplo, sobre mi familia, sobre mis padres. No es un libro... Dices que se lo darías a tus padres. Sí, es que no es un libro, y esto es una cosa que siempre aclaro, no es un libro de revancha contra mi familia no hay en ajuste absoluto. de cuentas. Y de hecho, al final del libro, esto es un poco spoiler, digo que se lo daría a mis padres, porque mis padres también eran el fruto de una España franquista, católica, terrible. Es decir, ellos también eran víctimas de una violencia a la que se sometió a este país durante muchísimas décadas. Sí, se lo daría a mis padres, se lo daría a todos los padres. ¿Sabes? Sí, lo reconoces aquí. Luego también, por lo menos personalmente, ¿no? Yo he encontrado un vínculo en este libro porque, claro, tus ídolos, tú dices, mi vida cambió el día que yo vi a Boy George por primera vez en televisión. Claro, es que yo estaba viendo los mismos videoclips que tú y recuerdo ese mundo, ¿no? Con él, con David Bowie y con una estética realmente andrógina, ¿no? ¿La puedo definir así? ¿Creéis que es correcto definirla así? Totalmente. Sí, es Sí, andrógina y además es única, porque no se limitaban únicamente a confundir la identidad entre hombre y mujer y la apariencia, sino que es que se inventaban un personaje. Y esos personajes son tan reconocibles que 20 o 25 años más tarde seguimos viendo esa imagen y diciendo es Boy George, o es Bowie, Sí. o es Siggy, o es... No, fue una creación única, como dices, acompañado de una música excelente, porque el Sí. primer También, single, claro. Do You Really Want to Hurt Me, fue un exitazo, era reggae, aunque luego hizo canciones tan horribles como Karma, Karma, Carmillion, que estamos viendo ahí, que a mí me salen sarpullidos cuando lo oigo, de verdad, me parece... Pero es una cosa personal, pero desde luego la figura icónica de Boy George... Pues, Pero esa estética andrógina te abrazaba en ese momento también. Sí que me abrazaba. ¿Te daba calorcito? Este anuncio que hemos visto al principio, del niño que quiere jugar con la muñeca y con el coche, el género es una cárcel en la que nos meten desde que nacemos. Se supone que si eres un hombre o eres una mujer, puedes hacer o no puedes hacer según qué cosas. Entonces, personajes como Boy George, como David Bowie, como Siouxsie, movimientos como el punk, el feminismo, nos enseñan a no tener miedo, nos enseñan a que el género es algo que una persona se inventó. Es decir, la naturaleza no nos dice... si eres un hombre no puedes llorar, si eres una mujer no te puedes vestir con pantalones, no puedes, o si eres una mujer trans no puedes estar en un programa de televisión hablando de un libro que has escrito, tienes que estar pues donde se supone que tienes que estar, que sabemos todos y todas dónde se supone que tenemos que estar las mujeres transexuales. Entonces Boy George me ayudó y me enseñó a que todo eso lo puedes cambiar, a que el mundo puede ser como tú deseas que el mundo sea. Bueno, en la revista de National Geographic hemos visto una portada que yo creo que es una seña, ¿no? Una nueva señal del año 2016, que es... bueno, es que realmente, yo vi un documental impresionante, la verdad es que ahora no, la nueva generación trans, porque fue la primera vez que escuché a niños con declaraciones de los niños, no de los padres, hablando de pues, niñas diciendo yo soy un niño, pero también viendo el proceso que en Estados Unidos siguen estos niños a los que, digamos, hormonándoles se les retrasa la maduración sexual para, digamos, poder llegar a conclusiones acerca de si es una etapa transitoria o si realmente es un cambio de identidad necesario y definitivo. ¿Tú crees qué está pasando en España acerca de esto? O sea, ¿qué pasa cuando en una familia española hay un niño trans o una niña trans? Hombre, España carga... Esto además no es una crítica a España, pero me parece que tenemos que analizar en qué país vivimos para poder hacer que las cosas funcionen mejor. En España cargamos con una losa que es el franquismo y la Iglesia Católica. Hoy, justo esta mañana, había un grupo de ultracatólicos que pedían que todas las leyes de igualdad de género y todas las leyes que atañen a las mujeres, al colectivo LGTBIQ, que son anticonstitucionales. Es decir, eso pasa en España. Es decir, no, perdone, anticonstitucional es que no todas las personas tengamos el mismo derecho. Anticonstitucional es que yo como mujer trans me tenga que dedicar a la prostitución aunque no quiera, porque no puedo ser panadera si es lo que quiero ser. Anticonstitucional es que las mujeres ganemos menos dinero que los hombres. Eso sí. Lo otro que usted está diciendo es un disparate. Entonces en España cargamos con eso. Y eso a la hora de que los padres se enfrenten a la situación de tener un hijo o una hija trans, obviamente marca. Pero es positivo que estemos hablando de esto, porque... Se deben sentir muy solos. Claro, hombre, no, por en supuesto. España, ¿no? Porque es un tema que no tiene visibilidad. Y juzgados y culpables Pero hay y perdidos. pero hay muchas asociaciones de padres de niños y de niñas transexuales. Lo positivo es que aunque haya mucho que cambiar, en el mundo en general, estamos hablando de eso. Eso es lo positivo.
Mira, este dibujo no sé si se puede ver, que es fantástico, de este niño, ¿no? Con el silueteado, ¿no? Lo que todo el mundo dice que eres, ¿no? Y lo que yo realmente soy. Sí. 2006 ayuda, es un año bueno en ese sentido también, porque también es importante que los niños tengan referentes, vean que hay modelos, gente que sale, que ocupa portadas, ¿no? Transexuales. ¿Es un año, tú crees, clave que recordaremos? Ya llevamos unos cuantos años con Laverne Cox siendo portada del Sí. Time, que era la primera persona transexual que era portada de la revista Time. Ya llevamos unos cuantos años en que estos discursos, que en realidad ya llevan discutiéndose y hablándose de ellos desde hace mucho tiempo, pero en Ahí círculos están las portadas. como bastante académicos, se esté hablando para un público más amplio. Es decir, no todo el mundo va a la sección de una librería a feminismo o transfeminismo y coge un libro, pero sí todo el mundo lee los periódicos, sí todo el mundo ve la televisión. Entonces, sí. Bueno, tú lo has destacado, ahí está Maura, ¿no? Maura, de sí. Transparent también. Son punta de lanza, ¿no? De alguna forma, ¿no? Es evidente que hay una mayor visibilidad. Tienes también en el Bebé Verde una particular visión de otras discusiones, ¿no? También sociales. Por ejemplo, la futura revolución contra el heteropatriarcado. ¿Tú crees que esto, a ver, viene como la inteligencia artificial pronto o nos queda mucho para llegar? Hombre, nos queda mucho para llegar, sobre todo porque el heteropatriarcado, que es otra invención. Hubieron otras sociedades antes de los romanos y los griegos y los cristianos que fueron el germen de todo esto. Pitágoras diciendo que la mujer era un error de la naturaleza, es decir, San Agustín diciendo que si viéramos lo que había debajo de la piel de una mujer ni siquiera lo tocaríamos, que sería como un escupitajo. Ah, pues es súper interesante, o sea, es decir, creo que el punto además es no solamente nosotras y nosotros, porque también hay hombres que ven que esto es erróneo. No es solamente que lo batallemos, sino es empezar a ver lo absurdo y lo ridículo que es que a las personas se nos juzgue por ese tipo de cosas, o que veamos que cuando un marido pega a su mujer, el que está mal es al marido, no a la mujer. Cuando un niño es en el colegio, le hacen bullying por lo que sea, no es el niño el que tiene un problema, sino lo que está alrededor lo que crea ese problema. Y por desgracia, eso son cosas que pasan por esta sociedad heteropatriarcal en la que vivimos. Pero Pepe, ¿te parece que es un momento también de moda? O sea, quiero decir, ahora está de moda todo lo transexual, pero moda no quiero creer que sea pasajero, ¿no? Como decíamos al principio, hay muchísimo que hacer, porque estamos hablando por tirarlo largo 100 años contra todo el peso de la historia. Estamos hablando de todos. No, pero contra todo el peso de la historia que ha ido en una dirección, que es el heteropatriarcado. Y hay muchísimo que cambiar. Y está bien lo de la vista positiva, que se está hablando de ello, pero también hay que tener en cuenta que hay cosas que van a peor. Es decir, en la juventud, gracias a las nuevas redes sociales y el nuevo sistema de control, se está detectando más machismo y más conductas machistas que hace muchos años. Sí. Es que además, hay que hablarlo todo, o sea, hay que hablarlo todo y hay que cambiar, pero pilares muy profundos de la sociedad. sobre todo tenemos que cambiar una cosa, es decir, por ejemplo en España con la violencia de género, es decir, en el colectivo transexual además las mujeres trans somos más marginadas que los hombres transexuales, porque nosotras tenemos una doble marginación o se nos intenta someter a una doble marginación, una por ser mujeres y otra por ser transexuales. Es decir, lo que hay que cambiar, retomando lo que estaba diciendo, en esta cosa de la identidad de género se intenta siempre victimizar a la mujer. Sí. Y es verdad que podemos ser víctimas de violencia, pero no tenemos que vivir como víctimas. Es decir, si tu novio te pega, hay que enseñar a las chicas que tú le pegues, que se vaya, que no le des otra oportunidad de volver a tu casa. Yo creo que si las mujeres aprendiéramos defensa personal y cuando viene un tío a violarnos por la calle le diéramos una patada donde hay que darle, probablemente las violaciones bajarían. Es decir, creo que hay que educar a las personas que somos distintas a no vivir como víctimas, a no vivir con miedo, a responder a determinadas agresiones pues con... Hay un fenómeno psicológico que se llama la victimización de la víctima. Lo que hace es que la mayor parte de la sociedad no puede aceptar que algo esté tan mal como para que haya una violación. Por lo tanto, la culpa tiene que ser de la víctima. Por lo tanto, Sí, prefiere eso se que excluye enfrentarse o del a niño ello, acosado, sí. de cualquier otra cosa. Entonces, yo no sé si sería tan rotunda como tú estás diciendo, Roberta, en ese desafío. Es una de las opciones que hay que contemplar y es una de las formas de decir, mira, no vale únicamente con que te resignes y después protestes, actúa.
¿no? Es decir, defiéndete de alguna Bueno, manera o de otra. de alguna manera el bebé verde es actuar también, Sí, es sí, contar, sí, claro. es decidir también a través de esos talleres, ponerte en ese principio para enseñarnos cómo ha sido ese camino. Raquel, perdona, también decías que si es una moda, está bien que haya iconos trans ya. Sí, O sea, claro, claro. Hablábamos de Transparent, pero es una manera también, a través del pop y de la cultura pop, de normalizar una situación. Claro, que ya claro, existe. y que permanezcan. Yo quiero recomendar el libro, es un maravilloso regalo de Navidad, porque, no voy a contar el final, pero hay un cuento dentro que es Mi tía la sepulturera. Roberta, ha sido un placer tenerte aquí. Gracias por habernos presentado El bebé verde. Gracias. A vosotros. Mucha suerte.